La posguerrilla Comandos de la Frontera, que roba niños, contamina ríos y somete a la población indígena del Putumayo, se declaró ajena a la emboscada al ejército de Ecuador ayer, pero dio detalles de su conocimiento de la zona en el vecino país, atribuyéndoles la responsabilidad a bandas criminales locales. 80 soldados y suboficiales del ejército ecuatoriano llegaron en helicópteros al sitio conocido como Alto Punino, entre las provincias de Napo y Orellana, Ecuador, para efectuar una operación contra minería ilegal. Al aterrizar, los militares fueron emboscados. Murieron un soldado, 8 suboficiales y 2 tenientes. El ejército del vecino país informó que sus hombres fueron asesinados por miembros de la organización narcoparamilitar colombiana Comandos de la Frontera, cuyo máximo jefe, Giovanni Andrés Rojas alias La Araña, fue detenido en febrero pasado, pese a tener suspendidas sus órdenes de captura, porque seguía activa en su contra una circular roja del Interpol por delitos relacionados con narcotráfico. Según el ejército de Ecuador, la organización criminal Comandos de la Frontera llegó a Alto Punino, un caserío que tiene como población colombiana más cercana a la Hormiga Putumayo, a unos 150 kilómetros, la misma distancia con el extremo sur del departamento de Nariño. Inteligencia Militar colombiana intenta establecer desde cuándo y hasta dónde llega la presencia de esa organización en Ecuador. Comandos de Frontera hace parte de la autodenominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que adelanta negociaciones con el gobierno del presidente Petro. Aparentemente, para evadir responsabilidades, esa organización criminal dio a conocer un comunicado asegurando que nada tuvo que ver con el ataque. Comandos de la Frontera, así como no desarrolla acciones ofensivas contra las fuerzas militares colombianas, tampoco lo hacen contra las fuerzas militares de los países vecinos. El vecino país está atravesando por una proliferación de grupos armados delincuenciales como los choneros, los lobos, los tiguerones. El presidente Daniel Noboa declaró 3 días de duelo nacional por el asesinato de los 11 miembros de la Brigada de Selva 19. El grupo paramilitar Comandos de la Frontera le pidió al gobierno retomar las conversaciones en donde estaban el día en que fue capturado por narcotráfico alias La Araña, y justo el mismo día el ejército les cogió 3 toneladas de cocaína. El gobierno nacional y la organización paramilitar Comandos de la Frontera, que negocia bajo el mote de Ejército Bolivariano, retomaron los diálogos donde quedaron el día en el que fue capturado su líder, alias Araña, el pasado 12 de febrero. Que se retome el curso de los diálogos, que se retome la agenda, que se haya establecido un cronograma con unas fechas concretas para el desarrollo de los compromisos que habíamos establecido entre el 10 y el 12 de febrero en la ciudad de Bogotá. En el encuentro que se dio en el resguardo Indazabaleta de Tumaco, Nariño, se acordó seguir los compromisos firmados en la mesa de diálogos de paz el mismo día de la detención de Andrés Giovanni Rojas La Araña. 2 programas pilotos de transformación de las economías que se concretan en la puesta en ejecución de unos planes de sustitución de cultivos de hoja de coca por cultivos lícitos. Pero mientras este encuentro se daba, el Ejército Nacional le incautó a los Comandos de Frontera casi 3 toneladas de cocaína en Nariño y Putumayo. Estos laboratorios estaban evaluados en más de 22.000 millones de pesos y tenían una producción mensual de aproximadamente 10 toneladas de clorhidrato de cocaína. Estos laboratorios presuntamente hacían parte de la estructura 48, Comandos de Frontera. En nuestra mesa no hay pactado hasta el momento un cese bilateral de fuegos o de hostilidades. Por consiguiente, la fuerza pública puede desplegar sus actividades institucionales sin las limitaciones que supondría un cese bilateral de fuego. El jefe del equipo negociador con la Coordinadora Nacional, Armando Noboa, anunció que entre el 7 y el 10 de abril se llevará a cabo un nuevo encuentro de la mesa en la Hormiga Putumayo debido a las quejas de violación de los derechos humanos a las comunidades de donde opera este grupo armado ilegal. Aunque alias La Araña, jefe de la estructura criminal posguerrilla Comandos de la Frontera, está en prisión a la espera de su extradición, sus asalariados dicen que esperan continuar con la agenda de negociaciones que él inició y que tiene agenda pendiente para estas próximas 2 semanas. A través de un comunicado, la organización criminal posguerrillera que negocia la paz bajo el nombre de Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano anunció que a pesar de la aprehensión el pasado 12 de febrero y posible extradición de Giovanni Andrés Rojas alias Araña, uno de sus negociadores, continuarán en el proceso.
Seguimos comprometidos independiente de estos acontecimientos. El grupo Comandos de la Frontera, reducto de la Marquetalia de alias Iván Márquez, calificó la captura de Rojas, quien se encuentra en la cárcel La Picota de Bogotá, como un fatídico acto que puso en cuidados intensivos el proceso que se viene adelantando. La Araña, jefe de los Comandos de la Frontera que controlan el tráfico de cocaína y secuestran niños en Putumayo y Nariño, es requerido en Estados Unidos por narcotráfico. Hace 2 días, la fiscal general Luz Adriana Camargo firmó su extradición y está a la espera que la Corte Suprema dé su concepto y Petro el aval final. El jefe negociador del gobierno con este grupo insurgente, Armando Noboa, dijo que a pesar de la captura de Rojas, el proceso debe continuar. Si no hay un compromiso con las regiones, con las comunidades, con quienes han dado su voz de aliento a este proceso para darle desarrollo a una agenda que se acordó en esa reunión del ciclo anterior. Noboa considera que el no regreso de Andrés Rojas a la mesa traería consecuencias. Una de ellas es que rompimos el diálogo directo que teníamos con el jefe de la delegación de la Coordinadora Nacional, el señor Walter Mendoza. Segundo, el cronograma establecido para el desarrollo de las actividades acordadas en el ciclo anterior puede sufrir traumatismos y nosotros esperamos que eso no suceda. El negociador asegura que para la próxima semana se habían programado reuniones con la participación de las comunidades afectadas y para el próximo mes un cierre de esa negociación con alias La Araña en la mesa. Sus subalternos aseguran que están dispuestos a avanzar en lo conseguido en 9 meses de negociación. Aunque la banda de alias La Araña intenta mostrar una marca política que le permita llamarse guerrillera, su líder es un narco puro al servicio del cartel de Sinaloa, que ya se había acogido al proceso de paz como paramilitar. Informes de agencias de seguridad mencionan la relación que tiene con el narcotráfico la organización criminal Comandos de la Frontera, cuyo máximo jefe es el negociador de las disidencias Giovanni Andrés Rojas, alias La Araña, detenido esta semana por el CTI como parte de una orden de extradición solicitada por la justicia de los Estados Unidos. Los archivos de los organismos de seguridad mencionan que contra alias La Araña figuran procesos abiertos por amenazas, concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, homicidio agravado en persona internacionalmente protegida y homicidio por fines terroristas. Los documentos también mencionan que la organización de La Araña, Comandos de la Frontera, que hace parte de la Marquetalia de Iván Márquez, trabaja en conjunto con estructuras narcotraficantes de México y Ecuador. El pasado 29 de agosto, en una operación simultánea que realizó la policía ecuatoriana en Pichincha, Guayas, Sucumbíos, Orellana y Santo Domingo de los Sáchilas, incautaron 1 tonelada de cocaína y capturaron a 17 personas relacionadas con el narcotraficante ecuatoriano Juan Carlos Chulca alias El Chavalo, quien según investigadores fue el nexo en Ecuador de los Comandos de la Frontera que dirigía La Araña. Chavalo fue capturado en Manta, Ecuador en julio del año pasado. Capacidad del gobierno. Aparecen además procesos de extinción de dominio a subalternos de La Araña en la organización Comandos de la Frontera, que los investigadores identifican también como la banda Sinaloa por sus presuntos nexos con narcotraficantes mexicanos. La Comisión de Actividades Ilícitas relacionadas con el narcotráfico por parte de la organización Mafia de Sinaloa o Comandos Bolivarianos de Fronteras. Según los informes de los organismos de seguridad, alias La Araña entró a las FARC en el año 2000. 20 años más tarde, asumió el mando del Frente 48 y concentró sus negocios en Putumayo y en poblaciones de Ecuador.